Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. 3 futbolistas convocados por parte de Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de España de cara a los Juegos Olímpicos. Ya sabéis, la competición de fútbol que se disputará del 22 de julio al 7 de agosto en Japón y donde están convocados, lo dicho, 3 jugadores que son Marco Asensio, Dani Ceballos y Vallejo. Bueno, situaciones diferentes, ¿no? Tanto de Ceballos y Vallejo con respecto a Asensio. Asensio que se da por hecho que va a continuar en el Real Madrid, pero no sé hasta qué punto en el caso de Asensio, por ejemplo, le viene bien jugar estos Juegos Olímpicos, coger ritmo, coger dinámica. En principio uno podría pensar que sí. Yo en mi caso, a mí me gustaría pensar que habría alguna posibilidad de venta de Asensio, pero intento ser realista sinceramente y creo que el Balear va a continuar la temporada próxima en el Real Madrid. Lo doy por hecho al 99,9%, por lo tanto voy a pensar en que le sirva para realmente coger un buen estado de forma y empezar fuerte la liga y dar una buena versión futbolística. Y por otra parte, en el caso de Dani Ceballos, haciendo este análisis con una perspectiva obviamente blanca, que es lo que más nos interesa, pues en el caso de Ceballos, sinceramente, para lo que pudiera servir es para que, en caso de que juegue bien, pues pueda revalorizarse un poquito. Pero yo creo que es que el tema de Ceballos se va a resolver bastante rápido, o es lo que quiero pensar. Toquemos madera. Creo que el futbolista andaluz es una de las primeras ventas que se va a hacer, es de esos jugadores por los cuales se puede sacar algo de dinero, no muchísimo, como os comentamos en este vídeo sobre Dani Ceballos, donde el Real Madrid ya le había puesto precios, hablaba de 30 millones, yo creo que va a estar complicado 30 millones, pero una cuantía entre 15 y 22 millones de euros creo que realmente es factible. En el mercado actual no es imposible, se pagan cuantías similares por jugadores peores, sinceramente, sin que Ceballos, como ya os he comentado desde mi punto de vista, sea jugador para un Real Madrid. Por lo tanto, el objetivo del Real Madrid claramente yo creo que es intentar sacar la máxima tajada en forma de venta por Ceballos. Y en el caso de Vallejo, algo parecido, pero a otro nivel, porque no se puede sacar mucho por él, no cabe ni como cuarto central. Realmente creo que el objetivo del Real Madrid es, en primera instancia, renovar a Varane, con esa subida, a mi juicio, pequeña que se le quiere hacer en la supuesta renovación de la que se está hablando. Creo que se le quiere renovar, pero no por mucho más de lo que cobra de día de hoy a Rafa Varane. Y en el caso de que se fuera, no creo que Jesús Vallejo sea la opción para jugar en el Real Madrid, acompañar al resto de centrales. Creo que se buscaría otra opción y que con Vallejo lo que se busca es una venta de manual. Por 5, 6, 7, 8 millones de euros, creo que es una cuantía por ahí más o menos lo que se puede sacar por un Vallejo que tampoco en el Granada es que haya explotado. Ha hecho buenos partidos, pero tampoco ha sido un líder, un valladar defensivo del conjunto nazarí. Por lo tanto, la idea es sacar lo máximo por Vallejo y lo máximo por Ceballos, y que creo que como punto de vista madridista desde el club y como aficionados, lo que vemos es que lo mejor es que Vallejo y Ceballos jueguen bien, pero si juegan bien, que sea para revalorizarse y que sea más apta su venta, pero que en ambos casos creo que se va a buscar una venta rápida tanto de Vallejo como Dani Ceballos. Y en el caso de Asensio, pues ya sabemos que va a continuar y que quién sabe que nos podemos encontrar con un futbolista que transmite una sensación tan tibia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, oye, pensemos bien y que estos Juegos Olímpicos les sirven para encarar fuerte este comienzo de temporada 2021-2022.